así que id apartando la tostada y el café, coged un buen cuaderno, un boli, que seguro que tenéis mucho que anotar. Así que nuestro ponente, nuestro excepcional ponente es José María Palomares, que es subdirector general de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación de la Mutualidad de la Abogacía. Así que es uno de nuestros colaboradores de Legat Talent Day, ya sabéis, la Mutualidad de la Abogacía, y aprovecho para agradecer precisamente su apoyo. ¿Y qué queremos destacar de la mutualidad? Pues que está llevando a cabo una serie de acciones muy innovadoras y de alto valor añadido a través de su fundación. ¿Queréis que os cuente algún ejemplo? Pues vamos allá. El primero, su iniciativa LAV Emprendimiento Jurídico, que vais a conocer mejor en la sesión de las 11. Y por otro lado, la segunda iniciativa, la Cátedra Fundación Mutualidad de la Abogacía, que es una iniciativa educativa que en colaboración con universidades, escuelas de práctica jurídica y centros de toda España busca proporcionaros información complementaria a todos los que sois estudiantes del máster universitario de acceso a la abogacía. Así que bueno, centrándonos en nuestro ponente, don José María Palomares, si visitáis, que os recomiendo su perfil en LinkedIn, veréis que se define como un conector natural de personas que creen el enorme potencial de creación de las redes y la colaboración. Le apasiona la innovación, la transformación digital, la experiencia con el cliente, la gestión del cambio y la reputación corporativa. Ahí es nada. Así que sin duda es un ponente excepcional para hablaros de marca personal y liderazgo digital para profesionales en el mundo legal, que es el título, al fin y al cabo, del taller que vamos a comenzar ahora y que os va a resultar muy útil, ya veréis. Así que recordaros muy rápidamente que podéis realizar las preguntas a nuestro ponente en la funcionalidad que tenéis en la barra lateral. También podéis escribir en el chat y vais a encontrar una carpeta de documentos que os podéis descargar, ¿vale? Así que, sin más dilación, os dejo con nuestro ponente, don José María Palomares. Adelante. Muy buenos días. Muchas gracias, Ana, por esta cálida presentación y por haber hecho también los deberes, porque buena parte precisamente de nuestro posicionamiento digital tiene que ver con ser capaces de conocer quién es nuestro interlocutor y entender cómo se define. Así que fantástico trabajo, Ana. Mientras me dan acceso para poder compartir la presentación, quiero aprovechar para, por supuesto, dar las gracias al Colegio de Abogados de Madrid, a AJA y a Derecho Práctico por invitar a la Mutualidad de la Abogacía a participar precisamente en este encuentro. Os tengo que decir que algo que me encanta especialmente es precisamente el título de la jornada que tenemos hoy, ¿no? Construye tus oportunidades. Creo que el conjunto de talleres que se han planificado para el día de hoy y un poco el propósito de la jornada se resumen perfectamente en este planteamiento, construye tus oportunidades. Y de eso vamos a hablar hoy, pero vamos a hablar hoy desde la perspectiva precisamente de la marca personal, de cómo podemos ejercer nuestro liderazgo digital. Así que si os parece, pues vamos manos a la obra. Básicamente me gustaría empezar a compartir con vosotros una reflexión que suele estar muy extendida, sobre todo entre quienes todavía no han desarrollado, no se han planteado desarrollar una estrategia de posicionamiento personal en el ámbito digital, quienes de alguna manera todavía no se han planteado en serio el construir una marca personal en el ámbito precisamente de las redes sociales y del mundo digital. Y esa reflexión es sencilla y me gustaría trasladaros que la marca personal no va solo de tener visibilidad. Fijaos que hay muchas posibilidades de tener una gran visibilidad en las redes sociales, en el contexto digital o incluso, hasta llegado el caso, en el ámbito de los medios de comunicación. Dice un viejo refrán español que dice que hablen de uno aunque sea mal. Bueno, pues os diría que para el ámbito precisamente de la reputación, de la construcción de la confianza, que es un elemento tan importante y tan central en la relación del abogado o del profesional del mundo legal con su cliente, pues desde luego no nos interesa nada que hablen mal de nosotros. Por tanto, la primera gran conclusión a la que tenemos que llegar es que, claro que necesitamos visibilidad,
pero necesitamos visibilidad de una determinada manera. Os comparto aquí, bueno, pues por ejemplo, un excelente ejercicio de visibilidad en el ámbito digital. Bueno, es el caso concretamente de la presidenta de la abogacía joven española, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, que buscando la información referente a Maya Román, que así se llama, como sabéis, la presidenta de la abogacía joven española, pues nos encontramos con un conjunto de contenidos en la red que de alguna manera construyen precisamente un posicionamiento público, profesional, pero también desde una perspectiva personal. Vemos, por ejemplo, como primeras entradas en ese buscador, en Google, cuando hacemos esa búsqueda, que aparecen los perfiles sociales de las redes sociales de Maya. Por ejemplo, su perfil en Twitter o su perfil en Instagram y una serie de, también su perfil en LinkedIn, por cierto, en la parte más baja de la pantalla lo podéis ver, y una serie de contenidos vinculados fundamentalmente a medios de comunicación que hacen referencia a su bueno, pues intensa actividad profesional en el ámbito precisamente de la abogacía institucional. Este es un ejemplo, pues yo creo que bastante paradigmático de lo que debe ser el posicionamiento en el ámbito digital de una marca personal. Es decir, la construcción de un mensaje claro, que a veces ese mensaje no solo va por el contenido escrito, sino también a través de las propias imágenes, asociado a un determinado nombre y a una determinada función. Ese es un ejemplo claro en positivo. En ese sentido, yo suelo siempre, en todos los talleres que imparto de esta materia, animar bueno, a los participantes en el taller a hacer algo que en marca personal se suele llamar ego surfing. Ego surfing significa básicamente buscarnos en Google, buscar nuestro nombre, ver qué es lo que aparece en Google cuando escribimos nuestro nombre. Ese es un ejercicio muy interesante porque lo que nos va a permitir es entender bien de un vistazo y muy rápidamente, es verdad que no de una manera muy científica ni muy académica, pero sí muy práctica, es una manera muy directa de saber qué es lo que sabe la red de nosotros y cómo lo expresa. Normalmente tenemos que prestar especial atención a los contenidos que aparecen en la primera página de una vez que hemos lanzado esa búsqueda en Google. Y ahí vamos a ver realmente, bueno, pues qué es lo que se sabe de nosotros y qué es lo que va a encontrar habitualmente una persona que en el ámbito profesional pues probablemente se va a sentar con nosotros por primera vez o incluso antes de llamarnos, incluso antes de que nosotros sepamos que esa persona tiene un cierto interés en conocernos. Fijaos qué importante es que el contenido que salga en esa búsqueda sea el que nosotros queremos, el que está alineado con nuestros valores y nuestro posicionamiento público, con cómo queremos que se nos perciba y no tanto con una información que puede estar vinculada a personas que se parezcan, que tengan un nombre parecido al nuestro, que incluso puedan llamarse igual que nosotros, o con contenidos que realmente no nos interesan especialmente, pues porque están asociados a otros ámbitos nuestros de nuestra vida. Por tanto, diría que la gran primera lección de la sesión de hoy es llegar a la conclusión de que la marca personal tiene que ver sobre todo con la reputación. La reputación, que es un elemento desde luego subjetivo, pero en el que nosotros, como personas y como, digamos, responsables de nuestra propia marca personal, tenemos una gran capacidad de acción. Vamos a ver a lo largo precisamente de esta sesión de hoy qué herramientas podemos utilizar y cómo podemos poner en práctica una estrategia encaminada a la construcción de esa marca personal y que se base fundamentalmente en dos criterios, la reputación y la confianza. Y es importante entender, además, que ni la reputación ni la marca personal pues se pueden improvisar ni tampoco se pueden comprar. Vemos, por ejemplo, con mucha frecuencia en los medios de comunicación, bueno, pues sobre todo personas del ámbito político o a veces del ámbito social, que echan mano de determinadas consultoras para mejorar su reputación o incluso mejorar la reputación de la organización en la que están. Bien, efectivamente eso se puede trabajar, se puede enfocar y como nosotros vamos a aprender hoy, pues se trata de un trabajo muy de largo plazo. Pero tenemos que ser conscientes de que efectivamente no se puede improvisar, esto no va de
hoy me pongo en marcha con una estrategia de marca personal y a partir de mañana o a partir de la próxima semana todo el mundo ya me va a percibir de determinada manera, ni tampoco podemos resolver, digamos, con acciones de compra, como podrían ser acciones de carácter publicitario, problemas reputacionales que luego, pues, de alguna manera se muestran como bastante más profundos, ¿no? Y que tienen que ver mucho con la credibilidad que nosotros tenemos como marca. Aquí tenéis dos ejemplos que de alguna manera ilustran esto que os estoy diciendo, ¿no? Que la marca personal no se puede improvisar ni tampoco se puede comprar. Pero estamos hablando de reputación y quizás merece la pena que hagamos una reflexión de cómo se construye esta reputación. Y este ejercicio que vamos a hacer ahora, utilizando esta transparencia que estáis viendo en modo de receta, es un ejercicio que a todas las personas que me estáis escuchando en este momento os sugiero que hagáis a título personal. Es decir, que estas reflexiones que vamos a ir haciendo a lo largo de estos 3 ingredientes que veis en pantalla, empecéis a hacerla pensando concretamente en vosotros mismos, para que de alguna manera podáis llegar a intuir cuál es vuestra marca personal. Primer ingrediente de la reputación, pues la experiencia directa. Si yo hago una reflexión respecto a cuál es la reputación de determinada persona, probablemente la reputación de esa persona va a estar directamente relacionada con la experiencia que el resto de las personas tenemos con esa persona. Os pongo un ejemplo. Si en mi relación con alguno de vosotros observo que hay una empatía clara en el estilo de comunicación, una cierta cercanía y, bueno, pues bastante amabilidad en las formas, pues obviamente yo ya me estoy construyendo un determinado perfil reputacional con respecto a la persona de la que estemos hablando. Si por el contrario la experiencia que tengo es la de una persona distante, poco accesible, pues igualmente estaremos bueno, pues desarrollando un perfil reputacional muy distinto. Esto funciona tanto para la marca personal como para la propia marca corporativa. Pensemos, por ejemplo, en la marca de una gran compañía o de un gran despacho de abogados. La experiencia que sus clientes, que sus empleados, que sus proveedores, que sus stakeholders en general estén teniendo con esa marca va a determinar de manera clara el perfil reputacional de esa marca. El segundo ingrediente que os presento en esta receta, que digamos de alguna manera conforma la reputación, es la coherencia y la consistencia. Fijaos lo importante que es que haya coherencia y consistencia entre lo que decimos que somos o hacemos y lo que realmente luego somos o hacemos. Dicho de otra manera, una quiebra entre lo que decimos y lo que hacemos genera pues un auténtico problema reputacional y un auténtico problema en la construcción de la confianza. Un ejemplo muy sencillo. Si cualquiera de nosotros decimos de manera sistemática que somos personas muy rigurosas y que además somos tremendamente puntuales y luego nuestro comportamiento diario, o bien en nuestro ámbito privado o en nuestro ámbito profesional, no hacemos gala de ese rigor o de esa puntualidad, lo que vamos a generar es una quiebra de confianza. En lo que van a pensar las personas con las que nos estamos relacionando es que si no somos capaces de mantener en nuestro comportamiento personal o en nuestro comportamiento corporativo esos valores, pues difícilmente se puede esperar que vayamos a respetar el compromiso de otros valores distintos. Por tanto, muy importante mantener una coherencia y una consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y a veces es importante ser, bueno, pues muy honestos con lo que decimos. No hace falta hacer lo que en publicidad muchas veces se llama el overpromise, ¿no? El prometer cosas que están por encima de nuestras posibilidades, porque esto, a la larga, lo que acaba generando es esa quiebra de confianza que os comentaba antes. Y esa quiebra de confianza es muy difícil luego de recuperar en términos reputacionales. En tercer lugar, es muy importante, en términos reputacionales, lo que otros cuentan de nosotros, lo que otros van a decir cuando nosotros no estamos delante, porque la capacidad que van a tener de influir en el punto de vista
sobre nuestra marca personal va a ser tremendamente importante. Por eso es tan importante que cuando hacemos ese ejercicio de Go-Surfing que os comentaba antes, esa búsqueda en el buscador, en Google o en cualquier otro buscador de nuestro nombre y de nuestro perfil, entender qué es lo que están contando otros para ser conscientes de que eso que están contando va a conformar de alguna manera nuestra reputación. Como veréis, por tanto, en estos tres ingredientes existe un altísimo nivel de subjetividad. Por tanto, nuestra reputación no siempre va a ser la misma con todo el mundo, aunque sí es bien cierto que existe un concepto de reputación agregada, ¿no? Es el conjunto de las percepciones que pueden tener el resto de las personas sobre quiénes somos y cómo somos, ¿no? Y qué valores estamos representando. Hecho este ejercicio que yo os animaba a que hicierais de manera individual cada uno de nosotros, existe la posibilidad de contrastarlo con terceros, porque claro, lo importante no es qué es lo que pensamos nosotros de nosotros mismos, por muy críticos que seamos con nosotros mismos, lo importante es ser capaces de contrastarlo con lo que piensan los demás. En ese sentido, y para otra ocasión que tengamos más tiempo, pues existen herramientas como la identidad pública. La identidad pública es un ejercicio bueno, pues de pedir feedback a las personas de nuestro entorno personal y de nuestro entorno profesional para que nos digan básicamente en qué aspectos destacamos especialmente y qué áreas de mejora observan, ¿no? Puede ser, como digo, tanto en nuestro ámbito personal como en nuestro ámbito profesional. De ese ejercicio de identidad pública que utilizan muchas veces los coaches, ¿no? Para los procesos de coaching, sacaremos información que es verdaderamente muy interesante. Esto funciona fundamentalmente en el ámbito personal, ¿no? de las personas. En el ámbito de la medición y de la monitorización de la reputación corporativa, en el mundo de las empresas y de las organizaciones, pues lógicamente existen herramientas mucho más sofisticadas y bueno, pues planteamientos pues más enfocados lógicamente a planes estratégicos de reputación. Hablando de coherencia y de consistencia, me permito traeros aquí pues algún ejemplo. Y hablamos de coherencia y de consistencia y también os traigo un ejemplo de cómo la reputación es difícil comprarla, ¿no? Se puede trabajar y se puede desarrollar, pero difícilmente se puede comprar. Fijaos en pantalla, os pongo dos comentarios de dos personas, de dos mujeres del ámbito político que con motivo de la celebración de la última cumbre del clima, ¿os acordáis? Antes del periodo de confinamiento, ese momento que ya parece que está tan lejano de nuestra memoria, bueno, pues pasaban cosas en nuestro país. Entre ellas, la celebración concretamente a finales del pasado año, en diciembre de 2019, de la cumbre del clima. El día que comenzaba la cumbre del clima, una destacadísima compañía eléctrica pues lanzó una campaña publicitaria insertando en las portadas de todos los grandes periódicos de nuestro país, ahí lo tenéis, bueno, pues una publicidad en la que mostraban el compromiso con el cambio climático. Inmediatamente después, como consecuencia de esa publicación, pues aparecieron, bueno, estas dos personas que estáis viendo aquí, pero miles de personas más, pues de alguna manera afeando a esa compañía que tuviera un discurso verde el día de la celebración de la cumbre del clima, cuando se le acusa a esa compañía, bueno, pues de emitir, de ser, digamos, probablemente la compañía que más emisiones de CO2 bueno, pues están realizando, hasta el punto de, bueno, aquí en el tuit de la derecha incluso se habla de que esa compañía pues emite el 9,8% de emisiones de CO2 de todo el país. Os planteo esto sencillamente para que veáis cómo una gran inversión publicitaria se puede volver en contra de nuestra reputación, porque generamos un debate alrededor de esa presunta falta de coherencia y de consistencia entre lo que decimos que hacemos, en este caso mostramos
públicamente en nuestro discurso un compromiso con el cambio climático y nuestro comportamiento corporativo en el día a día, ¿no? Es decir, nosotros día a día, en este caso, pues esta compañía en el día a día, pues efectivamente ese compromiso, pues quizás a lo mejor no está del todo contrastado. Dicho esto, y recordando que estamos en el Legal Talent Day, pues vamos a pensar para qué tengo que trabajar mi marca personal yo, que soy un profesional del sector legal, o vosotros, las personas que me estáis escuchando en este momento, como profesionales del sector legal. Y a esta pregunta, que es muy legítima, pues realmente se me ocurren muchas respuestas. Sin embargo, voy a intentar concentrar exclusivamente la respuesta a esta pregunta en base a 3 ventajas que creo que una buena reputación aporta al profesional del sector legal. En primer lugar, os diría que en términos de negocio se obtiene más y mejor negocio. Después vamos a ver cómo efectivamente una adecuada proyección de nuestra marca personal en el ámbito digital pues nos va a dar mayor visibilidad, esa que decíamos al principio, pero una visibilidad en la línea adecuada, ¿no? Una visibilidad de alguna manera dirigida por nosotros y nos va a permitir pues, posicionarnos de una determinada forma. Antes escuchaba en una de las intervenciones anteriores que solo el Colegio de Abogados de Madrid tiene 70 y tantos mil abogados. Fijaos lo difícil que es precisamente encontrar un posicionamiento diferencial en un ámbito en el que hay tantos profesionales que, bueno, pues de alguna manera están compitiendo pues, en un mismo entorno. Por eso es muy importante diferenciarnos y tener un discurso muy diferencial. Por tanto, primera ventaja de tener una buena reputación y gestionar adecuadamente una buena marca personal, pues que voy a poder acceder a más y mejor negocio. Como digo, después os pondré algún ejemplo. En segundo lugar, y yo diría que este es un elemento clave, es la atracción de talento. Y como os decía, hoy estamos hablando del Legal Talent Day y la palabra central es la del talento. Creo que era el decano que hacía especial mención a esta palabra. No puedo estar más de acuerdo con él. Si tenemos una buena marca personal, si nuestra reputación es positiva, vamos no solo a atraer más y mejor negocios, sino que nos vamos a rodear de las personas de mayor talento. Vamos a ser realmente atractivos y atractivas para esas personas que tienen el talento adecuado, bien para complementar nuestro proyecto profesional, bien porque queramos bueno, pues incorporar personas a nuestro despacho, en el caso de aquellos de vosotros que tengáis un proyecto de emprendimiento, tengáis vuestro propio despacho, o bien en cualquier otro ámbito en el que necesitéis contar con terceras personas. Y por último, la tercera gran ventaja de una buena reputación, en este caso, os diría que es la capacidad de generar influencia. Influir significa tener voz, tener voto, ser capaces de generar estado de opinión. Eso significa, lógicamente, que en esa relación de confianza que tenéis con vuestros clientes o que potencialmente vais a tener con vuestros clientes, vais a tener una mayor capacidad de influir. También, por supuesto, en el ámbito profesional en el que os estáis desempeñando. Yo diría que prácticamente todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra hoy son ejemplares en este ámbito. Personas que con su reputación personal y, por supuesto, con sus competencias profesionales y también sus habilidades técnicas, pues son capaces de generar esa influencia de la que estamos hablando. Claro, hay quien dice que la reputación y el negocio no está especialmente conectada. Bueno, pues aquí os pongo un ejemplo. He preferido traeros desde un punto de vista del impacto negativo reputacional el caso de una compañía, de una información pública que se ha publicado recientemente, pues esto creo que fue allá por el mes de enero de este año, pero os podéis imaginar todos perfectamente casos de reputación, problemas reputacionales que acaban generando también problemas de negocio a personas concretas. En este caso, fijaos qué importante es precisamente entender que la reputación está vinculada de manera clara al negocio. En el artículo de la izquierda, en el artículo que nos presenta Expansión, nos dice que una
una organización como Standard & Poor's avisa de que el rating de BBVA podría verse afectado por un determinado problema reputacional. Esa diferencia en el rating puede suponer en muchos casos impactos económicos de cientos de millones de euros. En el caso del artículo que vemos a la derecha, publicado por 5 días, nos dicen que este banco reconoce que ese problema reputacional pues, les está dañando, aunque ellos dicen que no estrictamente en el negocio. Bueno, vemos cómo realmente ellos pueden decir que no les está dañando en el negocio, pero sin embargo a la izquierda pues ahí vemos que uno de los ratings más importantes del mundo pues les está avisando más bien de todo lo contrario. Bien, dicho esto, pues es importante entender que una determinada salida de tono por nuestra parte o una inadecuada gestión de nuestra marca personal y de nuestro posicionamiento público puede tener consecuencias, por supuesto, reputacionales, pero que a la larga van a tener también consecuencias profesionales y, por qué no decirlo, en términos de desarrollo de negocio. Y traigo a colación esto porque, bueno, se han hecho muchos estudios y hay información, yo diría que muy interesante, en el ámbito precisamente de la reputación en el mundo legal, en el sector legal. Bueno, aquí veis un par de artículos en los que se habla de la importancia de la reputación y la confianza en un despacho de abogados. Yo me permitiría matizar esto y decir que no solo en el ámbito del despacho de abogados, sino en la relación abogado-cliente o en la relación de cualquier profesional del ámbito legal con su correspondiente cliente. Esto cuando lo extendemos a otros ámbitos, pues realmente nos pasa un poco lo mismo. Una buena marca personal y una buena reputación en términos corporativos no solo genera confianza, sino que atrae a clientes. Cuando yo antes os decía que tener una buena marca personal atrae talento, pues también me estaba refiriendo a atraer a clientes, y no solo a clientes, sino a buenos clientes. Por eso os decía que una buena reputación, una buena gestión de la marca personal nos va a ayudar a atraer más y mejor negocio. Dicho esto, y espero que a estas alturas de esta presentación y de esta intervención ya os haya convencido a aquellos de vosotros que todavía no os hayáis puesto en marcha que es importante tener una estrategia de marca personal, pues toca hacerse la gran pregunta, vale, bien, entiendo que tengo que desarrollar mi marca personal, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues lo primero y más importante es, está dado el paso, ¿no? Estamos convencidos de que lo tenemos que hacer. Pues como cuando gestionamos un negocio, lo primero que nos planteamos es definir nuestra estrategia. Y como aquí de lo que se trata es de trasladar nuestros valores, de trasladar nuestro posicionamiento público al ámbito digital y también, por supuesto, al ámbito offline, hagámonos pues unas reflexiones relativamente sencillas. Os traigo aquí este ejercicio de 5 pasos para construir tu personal branding efectivo, que como veis no es mío, ahí está el autor, pero que creo que establece de manera muy sencillita y muy clara esos cinco pasos. No nos vamos a parar en detalle en todos ellos porque no tenemos tiempo para hacerlo, pero permitidme que al menos bueno, pues los defina o los exprese, ¿no? En primer lugar, es importante entender cuáles son nuestros valores, los valores que yo identifico claramente con mi persona. Pero recordad algo importante. No se trata de que yo defina mis valores al margen de cómo se me percibe. Tenemos que ser conscientes de que si generamos esa falla de confianza entre lo que decimos que somos y lo que luego hacemos, pues acabaremos generando más un problema que una oportunidad. Así que en la definición de nuestros valores tenemos que hacer ese proceso de reflexión introspectivo, pero también tenemos que contrastarlo bueno, pues con las personas que tenemos a nuestro alrededor. En segundo lugar, como en toda estrategia de marketing, es importante definir el posicionamiento. Y en este punto, me sale en mi vena, lógicamente, del mundo del marketing, os diría que no se trata solo de definir tu posicionamiento, sino de definir un posicionamiento que tenga un cierto elemento diferencial. ¿Con esto qué quiero decir? Si yo me defino exclusivamente como abogado, pues lo que me va a ocurrir es que solo en la Comunidad de Madrid, solo en Madrid, pues voy a tener al menos otros 70 y tantos mil abogados.
Si me defino con varios apellidos en el sentido de qué especialidades son las que tengo y qué tipo de enfoque le doy a mi trabajo, tendré muchas más posibilidades de concretar, definir y, por tanto, tener un posicionamiento diferencial que haga que mi propuesta de valor, cuando yo vaya al mercado, cuando yo vaya a buscar a mis clientes, bueno, pues realmente se perciba mejor. Por supuesto, tenemos que identificar las habilidades que tenemos y validarlas. Y como decía antes, hay que ser muy consistente. Añado que este planteamiento, este recorrido que presentábamos en esta slide, incluye una palabra que es muy importante y es la perseverancia. Después, cuando entremos precisamente en cómo abordar esto en distintas redes sociales, vamos a utilizar esta palabra perseverancia varias veces, porque recordad que en el inicio os decía que una buena marca personal y una buena reputación no se improvisa, y esto significa que hay que planificarla, pero que también hay que ser perseverante y no se compra. Y esto significa que tenemos que trabajar en nuestra estrategia digital casi con un enfoque de gota malaya, ¿no? Gotita a gotita, todos los días y, digamos, de una manera consistente. Bien, una vez que tenemos esta estrategia, pues nos toca ponerlo en práctica y ahora ya estamos aterrizando casi en el aspecto más táctico, ¿no? Muchas veces cuando trabajo este tipo de soluciones pues con personas, con compañeros de trabajo, con otros profesionales, casi siempre me acaban diciendo ya, pero es que yo no tengo nada interesante que contar en las redes sociales y entonces como no tengo nada interesante que contar, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo diría que todo el mundo tenemos cosas interesantes que contar. A las pruebas nos podemos remitir, podemos ver perfiles de personas en las redes sociales que comparten su día a día, por ejemplo, su día a día profesional y que realmente pueden llegar a aportar un cierto valor. Mi sugerencia es que os concentréis en estos ámbitos que pongo en esta transparencia. Primero, como hemos hecho un ejercicio de entender cuáles son nuestras fortalezas, en qué ámbito soy bueno, ámbito técnico, ámbito profesional, bueno, pues concentrémonos en hablar de lo que sabemos. Este es un elemento que es fundamental. Un diputado de la Junta de Gobierno del colegio hacía una descripción de todas las posibles especialidades que hay en el entorno del derecho y seguro que alguna más se ha podido quedar fuera de esa lista tan exhaustiva. Bueno, pues centrémonos en hablar, como digo, de nuestro ámbito de especialidad. En segundo lugar, centrémonos en hablar en aquellos ámbitos en los que yo ya en el mundo offline, en mi mundo profesional y personal, ya tengo una cierta credibilidad. Porque esa credibilidad que ya me he ganado en otros ámbitos, enseguida se va a trasladar en el ámbito digital. Va a pasar de manera muy natural. Es una cuestión sencillamente de perseverar, como os decía antes, y de ser consistentes. La consistencia en este caso es recordaros que a pesar de algo muy frecuente en las redes sociales que es el postureo, es decir, es pretender que somos una cosa distinta de la que luego somos, bueno, pues tiene poco recorrido. Tiene poco recorrido en el ámbito profesional, porque más tarde o más temprano nos vamos a tener que enfrentar a nuestros compañeros profesionales o nos vamos a tener que enfrentar a nuestros clientes y se nos va a ver el plumero. Esto es fundamental. Por tanto, seamos consistentes. Que lo que digamos y lo que compartamos en nuestras redes sociales tenga realmente una conexión con lo que realmente hacemos en el día a día. Como os decía, contar el día a día profesional puede ser un entorno, digamos, muy interesante, una aproximación muy interesante para empezar a compartir en redes sociales. Un ejemplo, yo hoy mismo, antes de empezar esta sesión, pues he explicado a mi comunidad de seguidores, en este caso de Twitter, pues que íbamos a empezar este seminario. Cualquiera de vosotros podéis tener la oportunidad de compartir que estáis participando en este seminario por el motivo que sea. Podéis explicar el motivo o directamente destacar algún elemento que os haya llamado la atención y es una manera de transmitir un determinado perfil, por supuesto, a vuestra comunidad de seguidores. Y luego, para aquellos de vosotros que estéis trabajando para una marca, para un despacho, para una compañía, para un colectivo, para la abogacía institucional, pues hay un elemento que es muy interesante y que nos ayuda a construir precisamente esa marca personal, que es el respaldo a la estrategia de marca corporativa.
Si trabajo para un despacho de abogados, nada mejor que entender qué es lo que interesa contar desde el punto de vista de ese despacho de abogados y en aquello en lo que yo me sienta identificado o que yo considere que puedo respaldar con un mensaje por mi parte o sencillamente un retweet, algo tan sencillo como eso, pues realmente lo puedo trasladar. Como veis, a poco que nos ponemos a planificar un poquito, encontramos temas sobre los que construir mensaje y, por tanto, empezar a desarrollar esa implantación, a implantar esa estrategia de marca personal de la que estábamos hablando. Bueno, pues ya tengo clara mi estrategia, tengo claro mi posicionamiento y tengo claro el mensaje, lo que quiero contar. Ahora llega la gran pregunta, bueno, ¿y dónde lo cuento? Bueno, pues esta transparencia yo creo que os da la respuesta de manera muy clara. En el ámbito legal, permitidme que os recomiende al menos, no significa que solo sea ahí, pero al menos estar en 2 redes sociales. La primera, LinkedIn. LinkedIn porque, como todo el mundo sabe, y como todos vosotros sabéis, por tanto, hablamos de una red social especialmente enfocada al entorno profesional. Pero, ojo, no se trata solo de tener un perfil, por muy bien construido que esté. Se trata de tener un perfil y después veremos que también se trata de compartir contenidos, de generar conversaciones, de establecer relaciones con otras personas, de alguna manera trasladar esa marca personal y ese posicionamiento público que deseo a través de esta red. Sin embargo, LinkedIn suele ser bastante restrictiva en el sentido de que solemos conectar con personas que conocemos o personas que están relativamente cercanas en nuestro ámbito profesional. Si queremos amplificar nuestro mensaje y en una estrategia de desarrollo de negocio de medio o largo plazo, pues en muchas ocasiones nos interesa, pues os recomiendo ir a Twitter. Twitter es un gran amplificador de contenidos que incluso hemos podido compartir también en LinkedIn. Fijaos, la reputación de Twitter es de ser una red muy ruidosa donde a veces hay muchos conflictos. Sin embargo, yo os animo a que la descubráis, a que participéis de manera activa en esta red y descubriréis que si sois bueno, un poco rigurosos respecto a las personas a las que seguís y con las que os relacionáis, encontraréis que hay contenidos francamente muy interesantes y personas muy interesantes. A través de Twitter yo he conocido a gente muy relevante, muy interesante, que me ha aportado y me sigue aportando mucho valor y también me han surgido oportunidades de negocio, con lo cual os invito a estar ahí. Luego vamos a ver en qué condiciones y con qué características tenemos que estar en estas 2 redes. Pero hay otro ámbito que es especialmente interesante para el ámbito en el que os desempeñáis, ¿no? Que es el mundo legal. Es el mundo del blog. El blog es un entorno seguro. ¿Y por qué digo seguro? Bueno, pues porque es un espacio en el que vosotros podéis directamente compartir la información que consideréis con el grado de detalle que consideréis y controlando incluso quién puede comentar o no puede comentar. Es una especie como de escaparate en el que podemos poner lo mejor de nosotros mismos. Eso sí, siempre que tenga un enfoque claramente de aportación de valor. No se trata de un escaparate puramente comercial en el que yo digo pues cuáles son los servicios que ofrezco. Estoy hablando de un blog en el que yo comparto mi conocimiento, en lo que yo, digamos, de alguna manera destaco. Lo pongo al servicio de la comunidad, es decir, en general de la sociedad, y a partir de ahí, bueno, pues voy a ser capaz de construir una comunidad propia, de gente que va a estar interesada en seguirnos. Fijaos, si yo pongo blog de abogados en Google, me encuentro que el primer resultado es este blog. Es el blog de un despacho que se llama G. Elías y Muñoz Abogados. Y vemos que en su blog, más allá de contar en la parte de arriba, bueno, pues quiénes son, ofrecen contenidos de valor y aportan un punto de vista, pues en este caso respecto al despido de directivos en el ámbito como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Otro blog que aparece en la primera página de Google es pues un blog ya vinculado a una persona concreta, es el blog de Nando Olcina. Yo no conozco a Nando de nada, pero aquí vemos, lógicamente, una propuesta, yo diría, de marca personal realmente muy interesante, con una aportación de valor también muy clara.
Él está especializado en determinados servicios. Él se posiciona como abogado digital. De hecho, si veis su URL, su dirección de internet se llama elabogadodigital.com y él, bueno, pues va construyendo no solo su marca personal, sino además compartiendo contenidos que son de valor. Es probable que de algunos de estos contenidos pues no necesariamente aparezcan después oportunidades de negocio, pero no cabe ninguna duda también que es una magnífica referencia para ir construyendo esa estrategia de marca personal en el medio y largo plazo. Hay otros formatos que son también muy interesantes. Os presento aquí un formato que es relativamente novedoso, no porque tecnológicamente sea novedoso, sino porque es un formato que ha empezado a tener, digamos, mucho desarrollo en el ámbito de la marca personal, pero también en el ámbito profesional en los últimos, pues quizás 2-3 años. Y es el fenómeno de los podcasts. Aquí os presento, por ejemplo, el podcast de Ángel Seisdedos. Su podcast se llama Tertulia Jurídica. Fijaos que va ya por 90 y tantos capítulos. Os he puesto el capítulo 89, os lo muestro aquí, sencillamente porque en este capítulo aparecía su foto y quería mostraros cómo también a través de la imagen podemos, desde luego, construir adecuadamente nuestra marca personal. Os recomiendo especialmente que sigáis este podcast. La siguiente pregunta que suele surgir es, bueno, pues yo estoy en redes sociales, yo estoy dispuesto a desarrollar esa estrategia de marca personal, pero claro, tengo grandes dudas respecto a qué tipo de contenidos puedo compartir. ¿Tengo que tener un perfil personal y un perfil profesional? Seguro que muchos de vosotros, de las personas que me estáis escuchando en este momento, os habéis hecho esa pregunta o al menos habéis tenido a alguien a vuestro alrededor que os ha hecho esta reflexión. Mi recomendación es no intentar tener una especie como de doble perfil, porque al final en este ámbito digital en el que nos desempeñamos todos, todo está conectado. Creo que es mucho más razonable y mucho más interesante tener un solo perfil en el que seamos capaces de combinar nuestros contenidos profesionales con determinados aspectos personales si decidimos compartirlos, que de alguna manera no estorben, digamos, ni molesten el uno al otro. Más bien todo lo contrario, ser capaces precisamente de complementar esos dos ámbitos de tal manera que nuestra marca personal se vea reforzada con el propósito y con la estrategia que ya hemos definido. Permitidme aquí que os presente el caso de, yo creo que una de las personas que mejor gestiona su marca personal en el ámbito de las redes sociales. Hablo de la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, María Eugenia Gay. Aquí veis, por ejemplo, su perfil de Instagram. Un perfil de Instagram donde ella es bastante activa y donde ya tiene una cierta comunidad de seguidores, donde a través de la imagen, a través de las fotos, traslada un mensaje de trabajo en equipo, de liderazgo inclusivo y de actividad, lógicamente, profesional. Y es capaz también de incorporar pequeñas pildoritas de contenido personal. La primera foto que veis en esa serie de 6 fotos que aparecen en esta transparencia es una foto que está vinculada a un proyecto que se hizo en la abogacía catalana, en la que se pedía a los hijos de determinadas personas de la abogacía institucional catalana que contaran cómo era el trabajo de sus padres. Bueno, pues la decana en este caso consideró que podía compartir un contenido de uno de sus hijos, pero vinculado de alguna manera a su desempeño profesional. Me parece un excelente ejercicio para vincular precisamente ese ámbito personal y profesional. Os animo a que sigáis a la decana en todas sus redes sociales porque francamente es un ejercicio, es una, como decimos habitualmente, una best practice, una mejor práctica en el ámbito, desde luego, de la comunicación digital. Veamos además rápidamente algo que se publicó hace unos meses, publicado por Expansión, en donde se determinaba los 20 influencers legales más importantes de nuestro país. Y os comparto esta información para que veáis que la práctica totalidad de estos influencers legales tienen unos perfiles en redes sociales
realmente muy activos. Vais a ver que hay un poco de todo. En el ámbito, lógicamente, legal hay muchos profesionales del ámbito legal que ocupan determinadas posiciones en el ámbito político. Pero más allá de aquellas personas que tienen una vocación y una finalidad o un propósito especialmente político, pues veréis que hay personas que aportan, francamente, mucho valor a sus comunidades. Dejadme que destaque en primer lugar pues, al que aparece en la primera posición. Hablamos de José María de Pablo, que es un abogado que tiene, en el momento de publicarse este ranking, pues más de 30.000 seguidores en Twitter. Bueno, José María tiene un perfil de Twitter especialmente interesante. Fijaos cómo él se posiciona de alguna manera, tanto desde el punto de vista de la imagen que acompaña su perfil en la parte superior, como en la propia definición de su biografía. Él se posiciona como abogado penalista, dice que es socio en un bufete, explica además que es profesor de Derecho en la Universidad de Navarra y en el Instituto de Empresa, y además es autor de un libro y termina dando una pequeña pincelada personal explicando que es del Atleti. Veréis que los contenidos que él comparte de manera habitual están muy vinculados al ámbito legal, a veces, bueno, pues con una pequeña pincelada personal, pero como digo, pues una persona que comparte de manera muy habitual estos contenidos. Practica lo que yo llamo la generosidad digital, ¿no? Generosidad en el sentido de compartir su conocimiento y los contenidos que él maneja. Veréis además que tiene en este momento, cuando hice la captura de este perfil, pues casi 35.000 seguidores, pero que además tiene un blog, que es el blog josemariadepablo.com. Aparece ahí precisamente en su perfil. Como veis, por tanto, es una persona que integra en su estrategia de marca personal el uso de las redes sociales con al menos el blog. Otro ejemplo magnífico de perfil en Twitter pues es el de la decana de Barcelona al que me he referido anteriormente. Ella conjuga y combina su papel institucional al frente, lógicamente, del Colegio de Abogados de Barcelona con su ejercicio profesional en su propio despacho. Pues como veréis, se puede combinar todos estos aspectos en un solo perfil de Twitter. Aquí vemos cómo traslada esa misma imagen a través de la red social LinkedIn. Voy a ir un momentito atrás para que veáis que las imágenes que presenta en su perfil de Twitter son exactamente las mismas que presenta en su perfil de LinkedIn. Esto es una manera de dar consistencia al mensaje, ¿no? De alguna manera que quede perfectamente claro de quién estamos hablando y además trasladar ese mensaje de liderazgo inclusivo que yo os estaba comentando antes. Voy ahora a daros algunas claves respecto a cómo gestionar adecuadamente vuestro perfil de Twitter. Y voy a ir muy rápidamente porque se nos está acabando el tiempo y quiero que tengáis tiempo para poder hacer preguntas si así lo estimáis oportuno. Bueno, pues me he permitido poner mi perfil sencillamente para que nadie, digamos, para que no hagamos crítica de nadie. Luego os voy a poner, por cierto, un par de buenas prácticas en materia de perfil, precisamente, de Twitter. La primera clave importante es la transparencia. Si nosotros pertenecemos a algún tipo de organización y estamos ejerciendo algún tipo de cargo, es importante que lo declaremos directamente en nuestra biografía. Lógicamente, es importante que yo en mi perfil diga que trabajo para la mutualidad de la abogacía, porque si voy a opinar, y lo voy a hacer, y voy a compartir algún contenido de la mutualidad de la abogacía, es justo, por razones éticas y de transparencia, que las personas que me sigan sepan que yo estoy trabajando en la mutualidad de la abogacía. Ellos luego determinarán el filtro que quieren poner precisamente a su percepción en ese ámbito. Segunda cuestión, muy importante, generar conversaciones. De nada sirve que nos limitemos exclusivamente a compartir contenidos una y otra vez sin interactuar con nuestra comunidad de seguidores. Esto lo único que va a hacer es, bueno, pues garantizarnos, si nos dedicamos solo a poner ese contenido, garantizarnos que tenemos un buen posicionamiento en el buscador, en Google, pero realmente nos va a aportar poco en términos de construcción de comunidad y de relaciones. Por tanto, esas conversaciones
pues pueden estar sustentadas también en la compartición de contenidos de valor. Hay que ser generosos, era esto que yo os decía antes, ¿no? Generosos en el sentido de compartir el contenido, de seguir a las personas que realmente creemos que nos pueden aportar un cierto valor, de retuitear y dar visibilidad a esas personas, ¿por qué no? Podemos apoyar también las estrategias de marca personal de otras personas. Importante presentar una imagen profesional. Esto es muy importante, sobre todo en un ámbito en el que, como el vuestro, el de los profesionales del sector legal, aparece el factor confianza como el elemento fundamental de relación con vuestros clientes. Por tanto, hay que dar una imagen profesional. Podemos hacer, como contaba antes José María de Pablo, pues incorporar alguna pincelada personal, o como hacía también la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, que decía que es madre de 4 hijos, pero fundamentalmente con una imagen profesional. Y finalmente, dejadme que os haga una recomendación que tiene que ver con el nickname, el nombre de la cuenta de Twitter que estamos utilizando. Si os fijáis en mi perfil, bueno, aparece por supuesto mi foto, aparece mi nombre y justo debajo, al lado de arroba, aparece mi cuenta de Twitter, José Ma Palomares. Es importante que esa cuenta de Twitter se parezca lo más posible a nuestro nombre. Primero, porque vamos a facilitar esa estrategia de marca personal. Y segundo, porque vamos a trasladar una imagen también profesional, de seriedad, de rigor. Si yo, en lugar de poner mi nombre, pues hubiera puesto alguna consideración pues ingeniosa que pudiera ser divertida, difícilmente después yo luego voy a poder trasladar esa cuenta de Twitter en un evento público o en mi tarjeta de visita o en mi perfil de LinkedIn. Os prometía 2 ejemplos de 2 perfiles francamente muy bien trabajados desde el punto de vista de la marca personal. 2 personas que conocéis muy bien. Una es el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso. Ahí tenéis su perfil. Os invito desde luego a todos a seguirle, primero porque nos permite seguir el día a día del colegio y de la actividad institucional que él desempeña, y segundo porque creo que es un buen ejemplo sinceramente de marca personal en el ámbito digital. El segundo ejemplo que os traigo es el del presidente de AJA, de Alberto Cabello. Veis que efectivamente también tiene un perfil realmente muy bien trabajado y muy bien enfocado, combinando, por supuesto, distintos ámbitos de su vida profesional e institucional. Pues os invito también a seguir a Alberto en Twitter porque creo que os puede inspirar en vuestros perfiles. Desde el punto de vista de LinkedIn, y vamos ya muy rápidamente, pues hay determinados aspectos que también tenéis que tener en cuenta. No voy a repetir los que ya os he planteado para el perfil de Twitter, pero sí deciros que es importante 2 cosas que son muy distintas respecto a Twitter. El primero, el apartado del sumario. Es importante, por supuesto, que pongamos todas nuestras titulaciones académicas en la parte de educación, todas las posiciones que hayamos desempeñado desde un punto de vista profesional hasta la fecha. Pero realmente donde casi todo el mundo acaba centrando su atención es en la parte del sumario. Mi perfil, que está en inglés, por razones que ahora no vienen al caso, pero que después si queréis en el debate os puedo contar, en vez de sumario aparece la palabra about. Bueno, pues ahí es donde yo explico realmente cuál es mi propuesta de valor, qué elementos considero que son diferenciales de mi perfil. Y me defino yo mismo, no me definen las posiciones que ocupo, no me define solo lo que yo he estudiado, me defino como yo creo que de alguna manera debo hacerlo. Otro elemento que me gustaría destacar aquí en LinkedIn es la posibilidad de desarrollar un enlace que esté personalizado. Sabéis que por defecto nuestro perfil de Twitter es una lista de números y de letras a continuación de linkedin.com, que hace que, lógicamente, pues sea luego muy difícil trasladarlo a documentos, trasladarlo a presentaciones. Tenéis la posibilidad de personalizarlo y tener vuestro propio enlace concretamente a LinkedIn. Así, por ejemplo, en mi caso, pues es linkedin.com/in/Palomares. De tal manera que yo me garantizo que allá donde quiero compartir mi perfil, lo puedo hacer de una manera sencilla y sobre todo tremendamente profesional. Para terminar, me gustaría compartir con vosotros algunas recomendaciones que nos sirven tanto para Twitter como para LinkedIn. En primer lugar, recordaros lo importante que es generar comunidad y conversar.
Y esto se puede hacer de manera muy sencilla. Os pongo aquí un par de ejemplos de Lidia Zomer y de Sara Molina, ambas dos personas del ámbito legal, con una marca personal y con una actividad en redes sociales también muy interesantes. Fijaos qué fácil es mostrar nuestro punto de vista y además generar comunidad. Pues Lidia, por ejemplo, en la última celebración, en la celebración del último evento vinculado al Legal Management Forum, pues explicaba que le llamaba la atención especialmente que no hubiera mujeres entre los directivos más relevantes de los grandes despachos de nuestro país, de los grandes despachos de abogados de nuestro país. Esto generó de manera inmediata bueno, pues una gran actividad alrededor de ese tuit. En el momento de la captura de este tuit, pues veis que hubo 53 personas que mencionaron, o que manifestaron que les gustaba el contenido, 53 likes y 18 retweets, pero os aseguro que hubo bastante más actividad. En el tuit de la derecha, pues vemos cómo Sara Molina, pues de alguna manera se congratulaba de la organización del Legal Forum y vemos cómo Carlos García León, otra persona muy relevante a la que también os invito a que sigáis en el ámbito de la comunicación digital en el mundo legal, pues daba las gracias a Sara por acompañar al equipo de liderazgo que había puesto en marcha esta iniciativa. Desde luego hay que interactuar, pero no confundamos el interactuar solo con retuitear los contenidos de los demás o dar likes al contenido de los demás. Es importante que generemos contenido propio, pero generar contenido propio no siempre significa tener que escribir un artículo o tener que desarrollar varios párrafos realmente muy sesudos. Aquí os comparto un ejemplo muy sencillo de cómo podemos generar contenido propio sobre la base de un contenido de terceros. Aquí tenéis, por ejemplo, un contenido que compartía Javier Cremades, destacado abogado de nuestro país, en el que, bueno, pues a propósito del fallecimiento de una persona que para él era importante y que se había publicado en Expansión, pues compartía ese contenido de Expansión al tiempo que añadía 4 o 5 líneas en las que él expresaba bueno, pues su reconocimiento por esta persona. Fijaos qué sencillo en este caso es compartir un contenido y añadir nuestro propio valor específico. Reconocer. Hoy hablábamos de marca personal y de liderazgo digital. Una de las grandes, digamos, uno de los grandes elementos que de alguna manera diferencia a un buen líder de uno que no es un buen líder es su habilidad y su capacidad para reconocer el trabajo de los demás. A veces el trabajo incluso de un competidor o de alguien con quien no siempre tenemos por qué estar alineados. Yo aquí os pongo un par de ejemplos. En este caso estamos todos muy alineados. Pues bueno, pues en mi caso, por ejemplo, yo pongo en el tuit de la izquierda, pues reconozco el contenido que se ha recogido en un medio de comunicación del sector, Lawyer Press, con una conversación en la que mi colega, la directora de Personas y Transformación de la Mutualidad de la Abogacía, pues comparte sus puntos de vista con el periodista. Bueno, pues es una oportunidad, en mi caso, una oportunidad para compartir precisamente con la comunidad que me sigue pues el magnífico trabajo de Natalia Fernández Vega en esta materia. O, por segunda vez cito a Carlos García León, pues vemos aquí un ejemplo de cómo se puede reconocer el trabajo de los demás, en este caso de Women in a Legal World, donde bueno, pues Carlos reconoce el magnífico trabajo de una jornada que tuvo lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Evitemos, por favor, las polémicas siempre que sea posible. Y si tenemos que entrar en alguna polémica porque no podemos evitarlo, midamos absolutamente nuestras palabras. No me voy a parar en esta polémica, primero porque ya es antigua, pero me gusta porque se zanja con la frase soy abogado, y esto es algo que me ha parecido interesante compartir con vosotros. Tenéis la presentación, os la podéis descargar, la vais a poder ver y vais a poder seguir un poco qué es lo que ha ocurrido. Evitemos en la medida posible las polémicas. Y para terminar, dos pequeñas pinceladas. La primera, unas reflexiones que hacía la directora general de Twitter en España sobre para qué podemos utilizar Twitter en el ámbito profesional. Buena parte de las
propuestas que aparecen en este decálogo ya las hemos comentado a lo largo de nuestra presentación. Os animo a que lo reflexionéis ya con la documentación presente para que podáis avanzar en esta materia. Y como estoy presente en las distintas redes sociales que ya habéis visto, si tenéis alguna duda sobre este decálogo, pues estaré encantado de presentároslo. Y ya sí, por último, contaros una buena práctica que yo creo que hacen las organizaciones que son abiertas y que quieren contar precisamente con el talento digital de sus colaboradores. Liderar significa dar espacio también a los demás. Liderar en el ámbito digital por parte de una compañía es dar espacio a sus empleados, a sus colaboradores a participar. Os invito a que vosotros, aquellos de vosotros que lideréis equipos, pues invitéis a vuestros colaboradores también a que participen de la conversación digital, que participen precisamente de la generación de estos espacios de relación. Os presento aquí concretamente un decálogo sobre la participación de empleados en redes sociales. Lejos de ser un decálogo restrictivo en el que decimos a la gente, ojo con lo que decís, lo que hacemos precisamente es animar precisamente a nuestros colaboradores a participar de esta conversación global. Destacamos en rojo y en el centro el punto 10 de este decálogo, que es con el que me gustaría pues que os quedaseis, y es que le decimos a nuestros colaboradores: disfruta de la conversación, recuerda que solo tú decides cuándo, dónde y cómo participar. Por mi parte, eso es todo. Ha sido un placer compartir todo este tiempo con vosotros y quedo atento a las preguntas que me queráis trasladar, si es que hay alguna pregunta para mí. Yes. Muchas gracias, José María, por todas tus recomendaciones a la hora de generar valor y empezar a generar una marca personal. Vamos a empezar con algunas preguntas de los asistentes. La primera de ellas, Sí. Marta nos pregunta, quisiera saber su opinión acerca de cómo convertiría un hecho diferencial que se entiende socialmente como negativo, como estar en una silla de ruedas, en un hecho diferencial positivo a la hora de promocionarse de cara al público como profesional. Bueno, hay muchísimos ejemplos de personas que ya han trabajado este ámbito, y es el posicionamiento desde la diversidad, desde la perspectiva precisamente de la inclusión. No sé muy bien si la persona que nos pregunta está enfocando a una práctica profesional concreta vinculada a esa diversidad, pero le podría poner ejemplos de personas que trabajan en esta línea. En el ámbito, por ejemplo, deportivo, en el ámbito político, en el ámbito educativo. Hay personas que trabajan en ese perfil. Así que le invitaría precisamente a intentar desarrollar una estrategia que ponga en valor la diversidad y la inclusión como elemento de su discurso. Perfecto. Ángel Villalar nos pregunta, ¿qué recomendaciones puedes hacernos a los estudiantes de Derecho que estamos terminando la carrera? ¿Cómo podemos empezar a generar un perfil profesional si aún no tenemos trabajo ni podemos vendernos en el mercado como abogados? Bueno, primera recomendación, empezad cuanto antes, porque como os decía antes, la marca personal no se improvisa, y como no se puede improvisar, es importante que ya tengas hecho por lo menos una parte del trabajo cuando te vayas a incorporar al mercado laboral. Segunda conclusión, si tenemos claro cuáles son nuestros referentes, busquemos esos referentes en el ámbito de las redes sociales, empecemos a seguirles y veamos cómo nos inspiran. Tercera cuestión, como estudiantes de Derecho, no solo participas en tus clases del día a día, que por supuesto te pueden inspirar determinados contenidos o determinadas reflexiones que puedes compartir, desde luego, en tus redes sociales, también participas en distintas iniciativas como la de hoy, donde realmente puedes explicarle al mundo lo que estás haciendo, porque esto te va a ayudar precisamente a diferenciar tu posición. Fijaos que hablábamos antes de más de 70.000 abogados en Madrid. Bueno, si tú estás trabajando en tus competencias digitales o en tus habilidades sociales, creo que era el decano quien decía antes que esto cada vez se demanda más. Y el propio decano también de la Facultad de Derecho
de UDIMA, de la Universidad a Distancia de Madrid, también lo ponía de manifiesto. Bueno, pues empecemos a explicarle al mundo que yo soy un estudiante, que tengo esas competencias digitales y que tengo esas habilidades sociales. Y sobre todo le invitaría a participar en todas las iniciativas de networking y de aportación de valor en el mundo asociativo que encuentren y compartirlas también en las redes sociales. Muchas gracias, José María. En relación a las redes sociales, Alicia Sánchez nos pregunta, ¿qué tipo de imágenes recomiendas en función de la red social que trabajamos? En concreto, en Instagram es más fácil combinar la vida personal como mantener una imagen profesional. Sin embargo, ¿podemos hacer lo mismo en LinkedIn o en Twitter? No. Yo diría que en Twitter y en LinkedIn hay que mantener un perfil rigurosamente profesional, aunque de vez en cuando, como digo, podamos aportar un cierto perfil personal. En Instagram, lógicamente, podemos relajar un poco esa posición, pero recordando siempre que las imágenes que publiquemos las puede ver nuestro jefe, nuestro cliente o nuestro competidor en cualquier momento. Así que si haciendo esa reflexión pensamos que la foto que vamos a compartir nos puede generar algún tipo de incomodidad hoy o en el futuro, mi recomendación es que no la compartas. Perfecto. Vamos con las últimas preguntas. María Sánchez, en relación con las redes sociales, nos pregunta, ¿recomendarías integrar en nuestras redes sociales, ¿recomendarías integrar nuestras redes sociales en nuestros currículums profesionales? ¿Cuál recomendarías que sería la mejor forma para que los despachos y las empresas los tengan en cuenta nuestras redes sociales en un proceso de selección? Bueno, lo primero que tenemos que ser conscientes es de que antes de empezar a ver nuestros currículums, la mayor parte de las compañías lo primero que hace es ver cuáles son nuestras redes sociales. En particular, la primera en la que van a reparar es en LinkedIn, con lo cual la respuesta sería sí, integra en tu currículum al menos tu perfil de LinkedIn, y si has construido, digamos, un cierto relato y una cierta estrategia de marca personal en el ámbito de Twitter, pues inclúyela también. Es una manera de decirle al mundo que tienes un perfil digital, una manera de invitar precisamente a las personas especializadas en la gestión de talento y en el reclutamiento, de invitarles a que vean cuál está siendo tu trabajo y cuál está siendo tu performance precisamente en esos ámbitos. Perfecto, José María. Vamos con la última pregunta. Andrei nos pregunta, teniendo dos trabajos, uno como autónomo y uno que tiene una proyección en el extranjero en un despacho de abogados internacional, ¿cómo, cuando surge una colisión entre la reputación profesional y el trabajo principal en la empresa, cómo debo mantener el equilibrio entre mi reputación profesional y los intereses de mi empresa? Bueno, es un equilibrio difícil. Tendría que conocer bien el caso concreto para poder realmente responder como merece, ¿no? Andrei, con su pregunta. Yo diría que cuando te planteas un potencial conflicto ante la publicación, por ejemplo, de un determinado contenido, de nuevo diría lo mismo que con el tema de la persona que nos preguntaba antes, ¿no? Con el tema de las imágenes. Si piensas que va a generar un determinado conflicto, lo mejor es no publicarlo. Yo te diría que básicamente lo que hay que hacer es integrar tus distintos ámbitos, el personal, los distintos ámbitos profesionales. Hoy prácticamente nadie tiene un ámbito profesional específico, sino que está integrado en distintas organizaciones y participa en determinados foros. Pues se trata de ver dónde está la intersección de todos esos intereses y desarrollar nuestra marca personal en ese elemento que nos diferencia. En ese elemento que nos diferencia, porque es donde está la intersección de todos esos intereses. Pero como digo, me encantaría poder responder con un poquito más de precisión a Andrei, pero desafortunadamente con esta información que me da no puedo aterrizarlo mucho más. Muchísimas gracias, José María Palomares, por tu tiempo. Ha sido espectacular. Y bueno, de hecho, ahora estáis los dos José Marías para dar la última despedida a los asistentes que tenemos. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Hoy somos muchos José Marías, veo, porque según hemos empezado, ha habido cada vez que decían José María, yo me ponía un poquito tenso porque no sabía si se referían a mí, pero bueno, afortunadamente estaba todo muy bien pautado y muy bien organizado pero bueno, hoy está claro que es el día de los José Marías, no hay ninguna duda.
Muchas gracias, Alberto. La verdad es que no podíamos empezar mejor el Legal Talent Day con esta magnífica exposición de Chema Palomares. Estáis a tiempo de descargaros su presentación en la parte de documentos A5, documentos 2 a 5. También podéis descargar ebooks de la propia mutualidad y tal, libros muy interesantes de tecnología legal, de gestión. Podéis todavía inscribiros en la siguiente mesa, en la siguiente sesión que va sobre oportunidades y salidas profesionales. Os cuento, nos va a hablar un experto en recursos humanos, Nacho Escobar, muy innovador también. Vais a conocer la iniciativa precisamente de mutualidad, LAF Emprendimiento Jurídico. Yo creo que vais a ver ejemplos claros de cómo está reaccionando la abogacía ante este proceso de transformación imparable. Y también veremos a un abogado cómo, tras una formación en Legal Tech, ganó un premio a nivel global, el Global Legal Hackathon, y ahora ha creado su propia Legal Tech. Ejemplos muy concretos, muy reales, que yo creo que os van a ayudar sin duda alguna. Disculpad porque nos quedan muchísimas preguntas, pero a las 11 hay cola y tenemos otro evento. Chema, de verdad, muchísimas gracias, brillantísima la exposición y nada, tú despides el evento. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Reiterar, desde luego, el agradecimiento en nombre de la Mutualidad de la Abogacía y de la Fundación Mutualidad Abogacía, la invitación a participar hoy aquí. No os perdáis la siguiente presentación, que está a cargo de Alicia Simón. Os va a encantar lo que os va a contar. Y poco más. Ha sido un verdadero placer estar aquí hoy con vosotros. Y nada, nos vemos en las redes sociales, como no podía ser de otra manera. Hasta pronto. Hasta pronto.